Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos con el tema denominado el mundo grecorromano. Este se da en el Imperio de Grecia, y también es conocido como la cuna de la civilización occidental. Está conformado por un conjunto de territorios que abarcaron la península de los Balcanes al sur de Europa y se extendieron por las costas del Mar Egeo y el Mar Negro a lo largo de Asia Menor. En el norte de África y el Mediterráneo occidental, la cultura griega se desarrolló desde el siglo XII a.C. y se proclamó hasta el año de 146 antes de Cristo. Aproximadamente esto se da en el periodo en el que los romanos sometieron a los pueblos que aún estaban quedándose con la civilización griega para posteriormente convertirlos en unas provincias de su imperio. A diferencia de otros periodos, la civilización griega se desarrolló a partir del vínculo cultural que compartían con los distintos pueblos que lo conformaban, también como tenían en común como la lengua, la religión, la filosofía, las manifestaciones artísticas, y a no a partir de una formación de un Estado unificado. La unidad básica de la organización política era la polis, que es un conjunto de ciudades-estados independientes que se ubican a lo largo del territorio como presencia de los gobiernos autónomos. En Grecia antigua, cada polis sustituía su propia nación, destacando una sobre otra debido a la supremacía política, militar y cultural. Algunas de las polis griegas más importantes fueron Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Ática, Mileto, entre otros. Dentro de los espacios geográficos y periodos históricos, fue la principal característica del espacio geográfico en el desarrollo del Imperio griego su territorio altamente accidentado debido a la presencia de cadenas montañosas separadas por valles donde abundan los precipicios, y también las altas rocas. Al norte y al centro del territorio estaban muy dominados por las cadenas montañosas, altas y filosas, difíciles de atravesar, y al sur se encontraba ubicada la península de Peloponeso, separada del territorio de los golfos profundos y unida únicamente por un estrecho de un istmo. La región insular estaba conformada por un conjunto de islas pequeñas y archipiélagos que se extienden a lo largo del mar Jónico y el mar Egeo. La historia de la civilización griega suele dividirse en tres imperios: el arcaico o primitivo, clásico y el helenístico. En el periodo arcaico, también es conocido como el periodo homérico, debido a que los poemas épicos escritos por Homero constituyen la principal fuente de conocimiento de esa época. El periodo clásico también es conocido como el siglo de oro de Atenas, en donde se caracteriza por su mayor desarrollo de cultura de Grecia a nivel de literatura, el arte y filosofía. En este periodo, Atenas se consagró como el centro de la cultura griega. Se construyó la Acrópolis y en ella el Parentón y la principal templo de culto a la diosa Atenea. Finalmente, el periodo helenístico comprende los acontecimientos ocurridos desde la conquista de Alejandro Magno hasta la conquista de Grecia por parte de los romanos. Dentro de las actividades económicas, encontramos que una de las principales características de la península de Grecia es que la tierra es muy poco fértil,
De hecho, su suelo es mayormente rocoso y no tiene grandes ríos que bañaran sus territorios, dificultando las labores de la agricultura, la ganadería. De ahí en las civilizaciones griegas se hayan desarrollado en mayor medida en el mar y como una cultura marítima. El comercio haya sido su principal actividad económica. A pesar de ello, en algunas religiones del imperio, como en los valles y algunos territorios de Asia Menor, la tierra es más fértil y fueron aprovechados por el desarrollo de la agricultura y ganadería. Algunos de los cultivos más importantes eran los cereales de uva, también para hacer vino, también encontrábamos los olivos, de los que se cosechaban aceitunas y se utilizaban para lo que es la extracción de aceites. Dentro de la organización social encontramos que en la antigua Grecia la organización social estaba basada por una condición de ciudadano y no ciudadano del individuo, si era libre o esclavo o en el grado de riqueza, por lo cual la estructura social estaba dividido en tres grupos: ciudadano, no ciudadano y esclavo. Dentro de los ciudadanos también se les conocía como politai, los cuales adquirían este derecho mediante el nacimiento. Como ciudadanos podían gozar de derechos, pero también debían cumplir responsabilidades con el Estado. Entre las clases sociales de los ciudadanos se encontraban los sacerdotes, militares, políticos, miembros del servicio judicial, artesanos y comerciantes. Ahora nos vamos con los no ciudadanos, que en este grupo se menciona, también se le conocía como metecos, nombre que se les daba a los extranjeros que, a pesar de ser libre, carecían de derechos de ciudadanía y se les cobraba impuestos especiales. También podían acceder a ciertos privilegios o cargos como ciudadanos de cambio de servicios especiales. Dentro de la categoría que no ciudadano también se encontraba los clerucos, que eran personas enviadas de la colonia para que las personas se iban como el labrado de tierra y como castigo en contra de quienes quieran o pretendan sublevarse ante el Estado. Y por último tenemos a los esclavos, los cuales eran prisioneros de guerra. Sus descendientes no gozaban de libertad, no podían desempeñar cualquier oficio, desde los trabajadores de las minas hasta los ayudantes del comercio o el trabajo doméstico en las casas de los hombres libres. En la antigua Grecia había esclavos privados y públicos, y estos podían vivir en sus casas con sus propias familias. Dentro también encontramos el espacio geográfico y los periodos históricos. Durante toda la extensión, el centro de civilización romana se encontraba en la península itálica, al norte limitada por cadenas montañosas de los Alpes, al sur como el mar Jónico en este mar Adriático, y al oeste también se encontraba el mar Tirreno. Estas características geográficas influenciaron en el carácter marítimo de la cultura romana. Al encontrarse ubicada en el centro, en el centro del Mediterráneo, como influencia de la cultura griega, los romanos fueron parte de navegantes que les permitió entender su cultura a lo largo de todo el Mediterráneo. En la época de mayor apogeo, Francia embarcó los actuales territorios de Inglaterra, Francia, España, también Suiza, Italia y Grecia, todo el territorio de los Balcanes hasta Turquía, Asia Menor, desde Asia Menor hasta Turquía. Entonces, ¿qué pasaba aquí? La historia de la civilización humana se divide en tres periodos, que son la monárquica,
la república y el imperio. Durante el primer periodo, Roma estuvo bajo el poder de los reyes etruscos, que eran asesores por un senado cuyos miembros eran elegidos por la ley. Y en este periodo culminó el establecimiento de la república como forma de gobierno, luego de la sublevación que los latinos están en contra del despotismo del rey. Estuvo a cargo la oligarquía y se eliminó la figura al Senado constituido por un jefe de familia más rico de la sociedad. Y la última etapa de la civilización romana corresponde al imperio autocrítico en el que el poder resistía a la figura del emperador. Dentro de los aportes culturales encontramos que Grecia era considerada la cuna de la civilización de Occidente. Luego fue la conquista romana, la cultura en la que se fusionó y con esta última dio origen a una cultura greco-latina que se extendía por todo el continente europeo, constituyéndose los cimientos de la cultura occidental. Los griegos no dejaron un gran legado cultural que se manifiesta a un centro de días a través de lo que es el arte, la ciencia, la filosofía, la política y el deporte. El arte se caracterizó por las estructuras de los grandes escultores. También sus esculturas rendían homenaje a la belleza humana, pero retrataban con una enorme precisión y sobre todo se fijaban mucho en los detalles. Después tenemos en la ciencia y en la filosofía que se desataron por la búsqueda de la explicación a los fenómenos de la naturaleza. En la política establecieron bases de la democracia a través de Tucenta. También, finalmente, en el deporte nos legaron los Juegos Olímpicos, que se llaman así debido a que se celebran cada 4 años en la ciudad de Olimpia, en donde ellos, los mejores atletas de todo el imperio, mostraban sus cualidades y los ganadores eran considerados los héroes de la región. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido por el tema de la civilización de Grecia. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos la próxima clase.